se ve más claro, ¿verdad? Bueno, bien, bueno chicos, vamos a comenzar el tema que me toca dictarles el día de hoy. Bueno, yo soy el doctor Bendezú Gallardo, mi nombre es Rafael, bueno, yo soy ginecólogo obstetra del Hospital Hipólito Unanue. Eh, bueno, también tengo la subespecialidad en ginecología oncológica. El día de hoy me ha tocado dictarles el tema de ovulación, diagnóstico de embarazo. Es un tema un poquito tedioso, pero vamos a tratar de hacerlo simple y entendible. Bien, dicho ello, vamos a comenzar con la ovulación, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. La ovulación es un proceso fisiológico que ocurre en las mujeres. Desde el inicio del periodo menstrual, conocido como la menarquia, hasta la etapa ya del final de la edad reproductiva de la mujer, que viene a ser la menopausia. Mensualmente suele suceder este proceso normal de la ovulación. Ahora, para que ello suceda, se establece un eje bastante consistente, funcional, que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? El ovario como una glándula reproductora mixta, que produce ovocitos y hormonas, la cual actúa debido al estímulo de estas hormonas, la FSH y la LH, las cuales son producidas en la parte anterior de la hipófisis, conocido como adenohipófisis, que a su vez han sido estimuladas por la GnRH, la hormona liberadora y las gonadotrofinas coriónicas, cual se libera a nivel del hipotálamo. Muy bien, cuando este eje funciona de manera correcta, se produce el proceso normal, ¿no? El ciclo menstrual, la ovulación. Cuando hay una alteración, un problema hormonal, estructural, funcional, puede ser que esto no funcione de una manera correcta y se produzca ciclos de anovulación. Inmadurez de este eje, que sucede sobre todo al inicio de la pubertad, con los primeros periodos menstruales, tienden a ser irregulares, justamente por una inmadurez de este eje. Muy bien, el día 14 es el día que en teoría se produce la ovulación, ¿no? En teoría es 14 días antes de iniciar el periodo menstrual. Puede haber que haya periodos más prolongados, periodos más cortos, ¿no? De ciclo menstrual, conocido como oligomenorrea. Eh, entonces, todo esto hace que nosotros tengamos que conocer muy bien, no solamente la estructura ovárica, que es esta imagen de acá, que podemos ver cómo los folículos se van desarrollando hasta producirse el folículo de Graf, que es el folículo maduro, produciéndose la liberación del ovocito. Muy bien. La foliculogénesis es un proceso de desarrollo folicular muy importante que se da eh, en etapas tempranas de la vida de la mujer. Acá tenemos la estructura, un ovario, ¿sí? Es un ovario. Vemos aquí los vasos sanguíneos que irrigan el ovario, que viene a ser vasos que vienen provenientes de la arteria aorta, ramas directas, producen irrigación de esta glándula. Los folículos comienzan a desarrollarse desde eh, la etapa más temprana, que viene a ser el folículo primordial, que vienen a ser los folículos de reserva ovárico, los cuales se van a ir desarrollando por diferentes etapas, llegar al folículo maduro, produciéndose la ruptura de este folículo y la liberación del ovocito, no sé cómo la ovulación. Luego las células restantes se van a transformar en cuerpo lúteo y este, dependiendo si se produjo o no la fecundación, se transforma en cuerpo lúteo o degenera en un cuerpo albicans. Bien, recuerden que la mujer con cuántos folículos primordiales nace. ¿Cuántos tiene cada ovario aproximadamente? ¿Alguien tiene una idea? ¿Aló?
Sí, ¿respondiste? No, no, no te escuché. De 1 a 2 millones en cada ovario, muy bien. De los cuales aproximadamente se dice que en cada ovulación se pierden como 1.000 por un proceso de atresia, ¿no? 500.000 se van a desarrollar en toda la etapa reproductiva de la mujer. Ya antes de la pubertad, estos folículos primordiales que van a liberar el ovocito van a quedarse en la prófase de la meiosis uno. Y esto va a continuar hasta la etapa de la pubertad, realmente por el estímulo de las gonadotropinas, ¿no? El folículo primario se va a completar esa división de la meiosis hasta quedar en folículo secundario, el cual va a iniciar la segunda meiosis, pero la cual también se va a quedar estancada hasta que se produzca la fecundación. ¿Sí? Entonces, dicho ello, vamos un poco a hablar, explicar muy sencillamente, entendiblemente, lo que son los folículos, ¿no? El folículo primordial, como le dije, la etapa más temprana, viene a ser más la etapa de reserva ovárica, ¿no? La cual está estructurada básicamente por una capa de células basales, mientras que el folículo primario, que es un ya desarrollo posterior, las células planas se van a transformar en células cúbicas. Y el folículo secundario va a tener mayor cantidad de capas celulares cúbicas. ¿Cuáles? Estas células eh, que son de la granulosa o preantrales van a producir un líquido. Ese líquido va a formar una cavidad dentro del folículo, por lo cual en este folículo se va a llamar folículo antral. El folículo maduro va a ser el folículo de Graf, el cual va a producir la liberación del ovocito aproximadamente en el día 14 del periodo menstrual. Eh, Acá también se libera un poco de líquido folicular, que puede producir irritación del peritoneo, pues recuerden que esto va a cavidad, produciendo un pequeño dolor. Algunas mujeres pueden sentir ese dolor en la mitad del ciclo menstrual, manifestándolo como un dolor pélvico. Inclusive a veces puede ser un dolor fuerte que hace que la paciente o tome algún tipo de AINES o acuda a emergencia, tratando de descartar alguna otra dolencia mayor. ¿Sí? Aquí el ovario, con sus folículos primordiales de reserva, al momento de liberarse va a ser captado por la fimbria, ¿no? Que está estrechamente relacionado, ¿no? Físicamente con el ovario. Y por aquí va a pasar el ovocito para encontrarse con el espermatozoide. ¿En qué zona de la trompa se encuentra con mayor frecuencia el espermatozoide con el óvulo? La trompa tiene la parte fimbria, tiene la parte de la ampolla, la parte ísmica y la parte cornual. ¿En qué zona suele producirse esta fecundación con mayor frecuencia? ¿Alguien quiere responder? Almendra Torres, ¿estará? Brenda Torres. ¿Quién? ¿Brenda Torres o Brenda Torres? Ah, ya. ¿En qué zona de la trompa se produce con mayor frecuencia la fecundación, el encuentro del espermatozoide con el óvulo? En la ampular. La parte ampular es la zona, eh, digamos, más ancha, más distendida de la trompa, donde permanece mayor tiempo el espermatozoide con el óvulo. Es ahí donde se produce con mayor frecuencia. Y de ahí al séptimo día se produce la implantación a nivel endometrial. Muy bien. Entonces, como le decía, el folículo primario, primordial, es muy importante conocer. Justamente es importante que ustedes conozcan esto y para que posteriormente puedan entender inclusive algunos tipos de cáncer que se pueden producir, ¿no? Los cánceres de origen células germinales. Saber diferenciar un cáncer epitelial, células germinales. Eso van a intentarlo mejor conociendo un poco esta parte, ¿no? Histología y
y un poco estos conceptos de folículos. Muy bien, entonces el folículo primordial es el primer estadio, es un estadio temprano, como les decía, básicamente eh, la mujer, como bien dijo la compañera, nace con 1 a 2 millones de folículos, tan solo 500 van a llegar al momento de la pubertad. La pérdida folicular primordial es constante, aproximadamente 1.000 folículos generan, ¿no? El proceso de atresia en cada ciclo menstrual, hasta que la paciente llega a la menopausia. Y ya la reserva ovárica está deteriorada y ya no se produce más los óvulos y la paciente pasa a lo que se conoce como menopausia, climaterio, con una alteración hormonal, ¿no? Aumentos de la FSH, disminución del estradiol y una serie de síntomas propios de esos cambios hormonales. Lo primario, y ya una etapa más avanzada del folículo primordial, vemos acá en el dibujo la diferencia, ¿no? El folículo primordial son células planas, mientras que el folículo primario ya son células cuboideas y en mayor cantidad, y el ovocito comienza a aumentar de volumen. El folículo comienza a aumentar de volumen y comienza ya el ovocito a ponerse un poco más lateral. El folículo secundario no solamente es que las células están cuboideas, sino que también aumenta el número de capas, ¿no? Número de capas foliculares. Posteriormente van a formar las células de la granulosa, la teca interna, teca externa, y comienzan a producir un líquido, ¿no? Lo secundario comienza a formar la zona pelúcida. La zona pelúcida, que es la zona, una membrana que va a recubrir acá el ovocito, ¿no? Está formado básicamente de glicoproteínas. Y es la zona pelúcida lo que el espermatozoide luego tiene que atravesar para poder llegar a producir la fecundación. Muy bien. Folículos, entonces, preantrales, como vemos acá en el gráfico, se van a rodear ya de células conocidas como células de la teca. La teca la dividimos en teca interna y teca externa. La teca externa viene a ser más de soporte, está formado básicamente de tejido conectivo, fibroblastos, mientras que la teca interna es más vascularizada y es ahí donde se va a producir la esteroidogénesis, ¿no? La producción de andrógenos que luego van a ser convertidos en estrógeno por acción de la aromatasa a nivel de las células de la granulosa. El folículo antral terciario ya muy importante aquí porque con el inicio de va a comenzar el inicio de la pubertad, iniciando ya los ciclos menstruales, ¿no? El aumento de la FSH, cuando ya comienza a actuar el eje hipotálamo hipófisis ovárico en la mujer, este aumento del FSH va a producir ya el reclutamiento de los folículos primordiales, ¿no? Y recuerden que solamente un cohorte de folículos van a ser reclutados y solo uno de ellos va a ser el que va a ovular, ¿no? Que va a ser el folículo dominante. ¿Y cuál es el folículo dominante? ¿Por qué de tantos folículos reclutados solo uno es el que va a final ser el dominante y va a producir la ovulación? ¿Alguien sabe a qué se debe que este folículo eh, quede respecto a los demás? ¿Qué características tiene este folículo? ¿Por qué lo hace dominante? ¿Alguien sabe? Si alguien lo sabe, sería genial, ¿ah? Respetos para el que me responde eso. Es difícil en realidad, pero sí un poquito rebuscado, ¿no? Pregunta de nada, pregunta de residentado, ¿no? A veces te ponen esa pregunta. ¿Alguien podría responder de repente? A ver, Carmen Jarro Gamboa, Sí, doctor. ¿entendiste mi pregunta? Sobre el folículo dominante, sus características. ¿Por qué, o sea, del corte de folículos primordiales, por qué uno solo queda? ¿Qué características lo hacen a este que sea el elegido? Mm, el diámetro que podría tener. Algo más, a ver, piensa un poquito más, dale otra oportunidad. em,
Ok. Ya, luego es- no. Sí, recuerda que en esta etapa primera del periodo del ciclo ovulatorio hay una dominancia de la FSH, ¿no? Recordemos la primera etapa del ciclo menstrual, la etapa folicular, que se caracteriza por un incremento del FSH. Comienzan a producirse receptores de la FSH en los folículos. Y es el folículo que tiene mayor cantidad de FSH el que va a sobrevivir con respecto al resto. El resto va a producir un fenómeno de atresia. Y el folículo dominante que tiene la mayor cantidad de receptores de la FSH es el que va a quedar. Ese va a ser el dominante, que posteriormente va a madurar y va a transformarse en folículo de grafo, ¿no? El crecimiento del antro, que es este espacio que nosotros vemos acá, que ha sido formado justamente acá por la migración celular, la producción del líquido de las células de la granulosa, va quedando el ovocito localizado lateralmente, como vemos acá, rodeado siempre del cúmulus ovorus, que son células de la granulosa, y su membrana, la zona pelúcida, zona que después el espermatozoide tiene que atravesar sí o sí para que se pueda producir, ¿no? Eh, el cigoto. Muy bien. El tema de ovulación es un tema bastante amplio en sí, ¿no? Solo hablar de evolución, de ovulación, nos podríamos pasar 2 horas hablando solamente de este esquema, ¿no? Que está acá. Eh, Obviamente por temas ya obvios, tenemos que resumirlo, ¿no? En este cuadro de acá. Todos sabemos, eh, creo de una manera bastante temprana en inicios de nuestra formación, inclusive hasta en colegio, ¿no? Sabemos que la ovulación se produce el día 14, ¿no? Todos saben que el día 14 es el día de peligro, porque es el día en que la mujer ovula y es el día más fértil. Sin embargo, eso es un poco más complejo que ello, ¿no? Tenemos que entender mucho el tema de la foliculogénesis, ¿no? Que les expliqué un poco. Eh, Entender que el ciclo menstrual se divide en básicamente dos grandes etapas, folicular y la fase lútea, ¿no? Algunos lo dividen en cuatro, ¿no? La fase folicular, la ovulación, fase lútea y la fase menstrual. Durante la fase folicular va a haber una predominancia. ¿Alguien habló, creo? ¿Alguien quiere hablar? ¿O me pareció? Nada, ¿no? Ah, no escuché mal. Bueno, entonces, en la primera fase, que es la primera mitad, 14 días, la fase folicular va a haber una predominancia de una hormona, que es la FSH, la cual va a reclutar el primer grupo de folículos primordiales para que comience el- la maduración de este hasta el folículo de Graf. Entonces, FSH va a producir también un incremento del estrógeno. El estrógeno en la primera etapa del periodo menstrual va a incrementar como se ve en el gráfico, ¿no? Como lo podemos ver aquí, acá. Eh, Cuando el estrógeno llega a un pico máximo de estrógeno, va a ser un feedback positivo justamente con la LH. Y ese se va a llamar como el pico preovulatorio, debido al feedback entre el estradiol en pico máximo y la LH. Este feedback va a producir la ovulación. Si no se produce este pico preovulatorio, no se va a producir la ovulación. Entonces, una vez producido el pico preovulatorio, o el pico máximo, 24 a 36 horas después de este pico, el folículo maduro se rompe y libera el óvulo en la trompa de falopio. Y si se produjo en estos días acto sexual, el espermatozoide migra, llega por el oviducto, llega a encontrarse con este óvulo, se va a producir el embarazo. La segunda etapa, que es la fase lútea, en la cual el que va a predominar va a ser la hormona LH, ¿sí? La LH va a ir predominando, va a producir la hormona que predomina, que es la progesterona, la cual se va a encargar justamente de formar el cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo es importante, cuerpo lúteo, cuerpo amarillo es importante, ¿por qué? Porque si que se produce el embarazo, este cuerpo lúteo va a producir la progesterona, la cual va a mantener el embarazo los primeros 4 meses aproximadamente.
sea que la gestación no se pierda, ¿ok? Porque a partir del cuarto mes en adelante ya la placenta va a comenzar a producir progesterona y va a mantener el embarazo en adelante. Porque es importante que el cuerpo lúteo esté suficiente para producir esta hormona. Es que no se produce la gestación, el cuerpo lúteo solamente dura unos 9 días para luego degenerar en el famoso cuerpo albicans, ¿ok? Que es su cuerpo blanco. Anatómicamente, entender la estructura reproductora femenina es complejo, ¿no? Sistema de vasos, de nervios, sistema de conductos, que todo funcionalmente en óptimas condiciones, un órgano muy importante, es un órgano reproductor por excelencia, ¿cierto? Entonces, cualquier alteración que se pueda producir en alguno de estas etapas, en alguno de estas partes, va a complicar el tema de la reproducción, ¿no? A nivel de la vagina, por ejemplo, vamos a tener algunas estenosis vaginales, eh, alteraciones estructurales vaginales, tabiques vaginales, a nivel endometrial, que es la parte interna del útero, pólipos, miomas, que también pueden dificultar esta fecundación, esta implantación, obstrucción de las trompas, producidos por las EPIs en mayor frecuencia, también van a producir infertilidad, insuficiencias ováricas, ya sea por castraciones quirúrgicas, radioterapia, inclusive idiopáticas, pueden hacer que el ovario no tenga la función hormonal adecuada y esto produce una alteración en todo lo que es la funcionalidad reproductiva del útero. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos con el tiempo? Estamos bien, ¿no? Sí, doctor. Bien. ¿Estamos todos o veo 67? De repente están en clase lo demás, ¿verdad? No, doctor, hay algunos que siguen en rotación, por eso no han podido entrar. Bueno, no hay problema, igual les paso la diapositiva para su examen. ¿Está bien? Sí, doctor, por favor. Sí, no te preocupes. Sí, a Gabriela le dije, la verdad es que estaba en el hospital y se me pasó. Ahora los paso. Ya. Capacitación y reacción acrosómica. Eh, tenemos ahora que entender lo que es la capacitación espermática, que es una etapa fisiológica muy importante que se produce de manera natural, como vemos acá, la capacitación espermática, ¿no? El proceso fisiológico ocurre en los espermatozoides. Cuando se produce la eyaculación, posterior a él, va a hacer que estos espermatozoides se preparen para poder realizar la fecundación del óvulo. Aquí los espermatozoides van a sufrir una serie de cambios, tanto funcionales como estructurales, cambios en su membrana, en su movilidad, van a adquirir la capacidad de atravesar la zona pelúcida, que recuerden que es la estructura de glicoproteínas que rodea el óvulo. Entonces, para ello, el espermatozoide tiene que tener una capacitación espermática, produzca. El tema de la fecundación no es tan simple, no es tan simple. Tiene una serie de etapas que ustedes ven que tienen que realizarse de manera eficaz para que se pueda producir la fecundación. Entonces, este proceso natural de captación espermática ocurre en el tracto reproductor femenino, ¿ya? Donde los espermatozoides se capacitan para la fecundación. Entonces, estos cambios van a ser cambios no solamente estructurales, sino también en la movilidad. La movilidad ya no va a ser lineal, sino va a ser oscilante. Produce modificaciones en la membrana del espermatozoide y en su patrón de movimiento. Estos cambios son necesarios para que el espermatozoide pueda atravesar una pelúcida del óvulo, fusionarse con él, llevando a cabo la acción acrosómica. ¿Ok? Entonces, en contacto con la estructura reproductor femenino, el espermatozoide va a sufrir una serie de cambios que le va a permitir posteriormente atravesar la zona pelúcida y producirse la fecundación. Aquí vemos el espermatozoide, la estructura del espermatozoide, la cabeza formada por el acrosoma y el núcleo, el cuello y la cola, ¿no? ¿Cuál le ayuda a la movilidad?
La reacción acrosómica es una etapa, es un proceso en el cual el espermatozoide va a liberar enzimas, como la acrosina, por ejemplo, y se fusiona con el óvulo para permitir la fecundación. Entonces, con estas enzimas que va a producir el espermatozoide, va a poder atravesar la capa pelúcida. ¿Ok? Esto ocurre después de la capacitación espermática. Es desencadenado por la zona pelúcida, la unión del espermatozoide del acrosoma con la zona pelúcida va a favorecer que esto suceda, ¿no? Que la reacción acrosómica eh, va a facilitar la penetrancia y el encuentro del espermatozoide con el óvulo. Bien, entonces, básicamente podremos resumir que la reacción acrosómica tiene varias etapas, comenzando con la capacitación, ¿no? La llegada del espermatozoide, en el cual va primero a producirse los cambios que les mencioné en el tracto reproductor femenino, cambios en la morfología como en la movilidad. Una vez el espermatozoide ya capacitado se acerca al óvulo, se va a acercar al óvulo, entra en contacto con su capa más externa, ¿ok? Que es la zona pelúcida. La interacción con esta zona pelúcida, especialmente con una estructura de la zona pelúcida, que es la glicoproteína ZP3, va a actuar como una señal para iniciar la reacción acrosómica. Va a producir la fusión de las membranas plasmáticas del espermatozoide y la membrana acrosómica externa. Se van a fusionar en varios puntos, liberando estas enzimas del acrosoma. Muy bien. Entonces, las enzimas, una vez liberadas estas enzimas, van a hacer que se pueda digerir estas partes de la zona pelúcida, permitiendo que el espermatozoide atraviese las capas y alcance la membrana del ovocito para poder, y se produce la fusión de los núcleos. Muy bien, y un poco lo que les he mencionado, explicado en el gráfico, igual acá los pongo detallado en letras para que ustedes puedan luego leerlo y entenderlo. No sé si la clase se está grabando, pero bueno, igual acá se los he detallado, ¿no? Entonces, al llegar los espermatozoides al oviducto, van a permanecer inmóviles en la unión del útero con la trompa, hasta que llega el óvulo a la región ampular. Entonces, el ovocito a través de la zona pelúcida libera esta enzima, ¿no? La ZP3 y la ZP2, la cual se dirige a la zona de la unión uterovárica y va a activar los espermatozoides. Eso se llama hiperactivación, ¿ok? Por eh, unión con la ZP2 producido justamente por la zona pelúcida. Estos cambios van a hacer que el espermatozoide tenga justamente ese cambio, dejando de ser movimientos lineales a ser movimientos oscilantes, ¿no? Con impulsos fuertes de la cabeza, del acrosoma. Esto se le conoce como la hiperactivación espermática. Entonces, al llegar a la zona pelúcida, la vesícula del acrosoma se une a esa glicoproteína ZP3 de la zona pelúcida, lo cual permite a la vesícula la liberación de la enzima llamada acrosina, ¿no? Lo que les mencioné, produciéndose la reacción acrosoma. Muy bien. Entonces, una vez que ya se produce la fecundación, eh, el cigoto, ¿no? Que es el producto de esta unión del óvulo con el espermatozoide, sufre una serie también de cambios, como el proceso de segmentación que se le conoce, ¿no? En el tercer día se va a formar lo que es la mórula, que es una estructura sólida, básicamente. ¿Ok? En el cuarto día se va a formar una estructura mm, hueca, una cavidad, que es el blastocito. El blastocito a su vez va a estar compuesto por el blastocele, que es la cavidad del blastocito, el embrioblasto, que es la masa celular interna, que es luego que a través de ella se forma el embrión, el trofoblasto, que es la masa celular externa, y a partir de ahí luego se forma la placenta. ¿Ok? La membrana pelúcida desaparece, y es importante que esto suceda para que pueda darse inicio a la implantación. Aquí vemos la segmentación del cigoto, ¿no? En una célula compacta que es la mórula en el tercer día, para en los días posteriores, quinto, sexto día, se forma esta cavidad hueca que es el blastocito, ya preparándose para la implantación en el endometrio. Aparte del blastocito, muy importante, esta masa de células
que vemos acá, que es masa celular interna, es a partir de aquí que se forma el embrión. La capa más externa que lo rodea es el trofoblasto, a partir del cual se va a formar luego la placenta. El blastocele, la cavidad líquida, ¿no? La cavidad coriónica posteriormente, se va a formar a este nivel. Muy bien. Sobre los días 5 y 6 del desarrollo, el embrión comienza a eclosionar, ¿ok? Hasta que va a desprender de su zona pelúcida, como lo vemos acá. Entonces, esta masa celular interna y el trofo ectodermo, que es donde se forma la placenta posteriormente, va a comenzar a eclosionar y va a desprender la zona pelúcida, ¿ok? Acá tenemos el endometrio, su conformación epitelial endometrial y el estroma endometrial listo preparándose para el contacto con él, ¿no? De la zona de precontacto o etapa de precontacto. Luego se produce la posición del embrión acá. Durante esta fase el embrión busca sobre este epitelio endometrial. Se va a ir orientando de forma que la masa celular interna apunta hacia el endometrio para poder permitir la adecuada formación de la placenta posteriormente, ¿no? A través del trofoblasto. Bien. El trofectodermo y el blastocito, ¿ya? Que es esta parte de acá, y el epitelio endometrial, ya que en la etapa de adhesión del embrión, queda unido gracias a estructuras, proteínas, que son moléculas de adhesión. Esto sucede unos 7 días tras la fecundación. Esto es importante saber. De 7 días de la fecundación se produce la implantación. Cuando, básicamente eso va a coincidir con el día 20 a 24 del ciclo menstrual. ¿Ok? Pero es 7 días una vez ocurrido la fecundación, ¿no? Lo que demora en migrar de la zona ampular hasta la región endometrial y produciéndose la adhesión del embrión. Muy bien. Chicos, ¿están? Doctor. Sí. Denme un par de minutitos, ¿ya? Regreso. 2 minutitos, por favor. Bien. Ahora, chicos, una vez producido la implantación, ya hacia el día 8 ya del desarrollo, vamos a tener el disco germinativo bilaminar. El blastocito, cuando se produce ya la implantación, se va a encontrar parcialmente incluido en el estroma del endometrio. ¿Ok? Acá vemos sus estructuras, el epiblasto, ¿no? Que es la capa superior, o también llamado capa externa del disco, que se forma a partir de la masa celular interna del blastocito, ¿ok? Y va a dar origen al embrión posteriormente, ¿no? El hipoblasto, acá, el hipoblasto, básicamente es la capa más inferior, también llamado capa interna. Se va a originar de la parte más interna del embrioblasto, ¿ok? Y esto va a ser el disco germinativo bilaminar. Aquí el blastocito parcialmente incluido en el estroma, el trofoblasto se va a diferenciar en dos capas, ¿no? El citotrofoblasto con dos capas del hipoblasto y el epiblasto, y la zona más externa es el sitiotrofoblasto, ¿no? Recuerden que aquí es donde se va a producir posteriormente la hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Ok? Bien. Hacia el día 9, día del desarrollo embrionario, el sincitio trofoblasto van a aparecer unas vacuolas aisladas, ¿ok? Y se va a formar el periodo lacunar. El sincitio trofoblasto produce ya lo que son las hormonas gonadotrofinas coriónicas que pasan a la sangre materna. Y el polo embrionario, las células aplanadas que se originaron en el hipoblasto, van a formar la membrana exocelómica. ¿Ok? Esta membrana, junto con el hipoblasto, constituyen el revestimiento de la cavidad exocelómica, o también llamado saco vitelino activo. En el día 11 y 12, acá como vemos aquí, acá está el citotrofoblasto, el citotrofoblasto, el blastocito,
específicamente el trofoblasto, ¿no? Prolifera hacia el endometrio, ¿ok? Como vemos acá, desplazando las células epiteliales endometriales y finalmente invadiendo el estroma endometrial, ¿ok? En el día 13 de desarrollo, esta destrucción del endometrio durante esta penetración del in sitio trofoblasto es la causante del ligero sangrado vaginal que algunas mujeres mencionan y que muchas veces ellas confunden este sangrado de implantación con un sangrado menstrual. Y seguramente alguna vez han escuchado que dicen, estoy embarazada, pero si yo he menstruado normal. Y no es que ese sangrado ha sido menstrual, sino que ha sido producto de la implantación, sino que en días coincide justamente coincide con el día que le tenía que venir su periodo, porque coincide con el día 28, nuevamente, ¿no? 14 más 12, 26, 26, 28 días. Entonces coincide con el día que le tenía que venir su periodo, pero no es el periodo, sino es el sangrado de implantación, ¿no? Por esta penetrancia en el estroma endometrial que obviamente produce sangrado. Muy bien. Sigue avanzando más entre el día 11 y 12, ya aparece en la superficie interna del sitio trofoblasto, en la superficie externa, el mesodermo extraembrionario, ¿ok? Van a formar grandes cavidades en el mesodermo extraembrionario que van a confluir dando lugar al celoma extraembrionario, ya que está justamente acá en este dibujo, este espacio que rodea el saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica, ¿ok? El mesodermo extraembrionario tiene dos hojas claramente definidas, que es la hoja somatopleural y la esplagnopleural. Las células del endometrio se van a tornar poliédricas con abundante glucógeno. Los espacios intercelulares van a estar ocupados por líquido extravasado y el tejido se va a tornar edematoso. Todo ello va a tener un nombre. Se va a conocer como la reacción decidual en el sitio de la implantación, ¿no? Todo ello a nivel del estroma y epitelio endometrial. Bien, en el día 13, lo importante aquí, el sitio trofoblasto se va a fusionar con el sin sitio trofoblasto, ¿ok? El hipoblasto produce células que van a emigrar hacia el interior de la membrana exocelómica, formando el saco vitelino definitivo, ¿ok? El saco vitelino definitivo. El celoma embrionario forma la cavidad amniótica, toda esa es la cavidad amniótica, ¿ok? El mesodermo extraordinario que reviste el interior del citotrofoblasto se denomina lámina coriónica, ¿ok? Se denomina lámina coriónica y el único sitio donde el mesodermo extraordinario atraviesa la cavidad coriónica va a ser un pedículo de fijación que posteriormente, con el desarrollo de vasos sanguíneos, a este nivel de este pedículo de fijación se va a formar el cordón umbilical, ¿ok? Entonces, este es el disco germinativo bilaminar, ¿no? Formado por el epiblasto y por el hipoblasto, ¿no? El epiblasto, como les mencionaba, que es la capa más externa, ¿ok? Va a dar origen a las células embrionarias más adelante. Y en cambio, el hipoblasto, la capa más interna, va a contribuir a formar el saco vitelino, ¿no? Nutre el embrión en sus primeras semanas, ¿ok? Ese es el disco germinativo bilaminar, ¿ok? Este disco es la primera fase en la formación del disco embrionario, de donde se desarrollará posteriormente el futuro feto, ¿ok? Durante este desarrollo se produce un proceso llamado gastrulación. La gastrulación en el cual el disco bilaminar experimenta un proceso de división, de migración y diferenciación celular que lo va a convertir posteriormente en disco germinativo trilaminar, con las tres capas que nosotros conocemos como ectodermo, mesodermo y endodermo. Este nuevo disco, ya de tres capas, ¿no? Es la base para la formación de todos los tejidos y todos los órganos del embrión, en un proceso
que se va a conocer como organogénesis. ¿Ok? Entonces aquí se va a dar inicio ya de la organogénesis. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto es lo que le mencionaba del disco trilaminar, ¿no? La gastrulación, que es la formación del disco germinal bilaminar a disco germinativo trilaminar, ¿no? Con las tres capas que posteriormente van a ayudar, que van a iniciar el proceso de la organogénesis. Entonces, importante recordar que las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva para formar el endodermo intraembrionario. En la línea primitiva, las células se van a imaginar entre el epiblasto y el hipoblasto y se denominan mesodermo intraembrionario, que es la tercera capa germinativa o capa mesodérmica. ¿Ok? Su establecimiento se denomina gastrulación. Al finalizar la gastrulación, las células que quedan en el epiblasto comprenden la capa ectodérmica, ¿no? Así como va a quedar formado las tres capas, epidermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Y un gráfico para poder entender un poco todo ese desarrollo. Muy bien. Entonces, entendamos la organogénesis, cuando hablamos de organogénesis, ¿no? La formación de las estructuras, órganos del feto, es un proceso biológico muy importante, ¿no? Para que el feto pueda formar todos sus órganos a partir de células embrionarias primitivas, ¿no? Entonces, a partir de esas tres capas, mediante la diferenciación y especialización de las células, va a favorecer a que se pueda diferenciar todas las estructuras corporales del feto, ¿no? Y un desarrollo adecuado, ¿no? Un crecimiento adecuado, ¿no? Intrauterino. Ahora, vamos a hablar de la evolución del material cordal, el notocorda, ¿ok? Entonces, primero tenemos que saber qué es el notocorda, ¿no? El notocorda es una estructura embrionaria eh, que va a proporcionar básicamente un soporte estructural, ¿ok? Y va a dar también señales de desarrollo durante la formación del embrión. Es el eje importante, es como el eje primordial para el sistema nervioso central y el sistema esquelético. Los vertebrados degeneran a medida que se forma la columna vertebral, dejando restos en los discos intervertebrales, ¿no? Como vestigios. Entonces, este eje principal del embrión, este eje principal del cual se formará todo el esqueleto axial, se da entre los días 17 y 21, a la vez que la gastrulación y que la formación y extensión del mesodermo. Este material se forma a partir del epiblasto, ¿no? Que se introduce por el nódulo de Hensen y que avanza hacia la zona más craneal, ¿ok? Muy bien. Eh, este nódulo de Hensen, ¿no? Que es un nódulo primitivo, grupo de células en el extremo anterior de la línea primitiva en los embriones, ¿no? Muy bien. Esta estructura va a organizar principalmente la gastrulación, dirigiendo la formación, ¿no? Del eje antero-posterior del embrión. Estas células están fuertemente unidas al mesodermo subyacente, son un centro inductor muy fuerte, ¿no? Inducciones son las responsables de la formación de la cabeza, sobre todo la parte del encéfalo. Acá la imagen del disco germinativo en la segunda semana de desarrollo, membrana bucofaringea, acá lateral, el hipoblasto, parte más interna, el epiblasto, parte más externa, la pared del saco uterino, ¿no? Y la línea primitiva, ¿no? Etapas tempranas de la formación. Aquí, después del proceso de gastrulación y de que se formó ya la capa germinativa trilaminar y tenemos el endodermo, a partir del cual se va a formar todo lo que es revestimiento interno, ¿no? Glandular, de tubo digestivo, hígado, vías biliares, páncreas, vías respiratorias, tiroides, paratiroides, células de la línea germinales de ovocitos y espermatozoides. Mientras que el mesodermo, básicamente, ¿no? Este soporte
esqueleto, músculo, tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal. Y el ectodermo, tejido nervioso, epidermis y sus derivados, ¿no? Cabellos, uñas, esmalte dental, todo ello formado a partir del ectodermo. Muy bien. Entonces, en la evolución del material caudal, en el día 17, se produce la introducción de las células en dirección craneal, ¿no? Y avanzan hasta la placa sin llegar a tocarla. A medida que se introducen y acumulan, van formando el tubo cordal. Todo esto pasa entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. En el día 18 empieza a fusionarse ya las zonas, el material cordal con el endodermo subyacente. Entonces, en el día 19, el tubo pasa a llamarse canal cordal, ¿no? Todo esto ocurre en el día 19 y la fisura se hace más continua y el endodermo se interrumpe, para que en el día 20 este canal cordal se aplane y se forme la placa cordal. En este punto la línea primitiva ya habrá desaparecido, ¿no? En el día 20. El día 21, la placa se independiza y el endodermo se reconstruye y se forman las notocordas aisladas. Bien, muy bien. Este nódulo primitivo de Jensen, si no se cierra correctamente, se forman teratomas sacrococcígeos, ¿no? Que son tumoraciones que pueden ser mayormente benignas, mezclándose tejido de las tres hojas y apareciendo este tipo de tumores, ¿no? La línea primitiva y el nódulo de Jensen van retrocediendo, todo queda cubierto por ectodermo. La línea primitiva ya aquí ha desaparecido. Muy bien. Ahora, en el periodo embrionario, que va hasta la semana 8, de ahí en adelante, va a cambiar, ¿no? A feto. En este periodo embrionario, los derivados de la hoja ectodérmica dan origen a órganos y estructuras que mantienen contacto con el mundo exterior. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, nariz y ojo, la epidermis, glándulas subcutáneas, la glándula mamaria, la hipófisis y el esmalte dentario. Estas estructuras que hacen que el ser humano entre en contacto con el mundo externo se van a formar de la hoja ectodérmica. La hoja mesodérmica, ¿no? Mesenquimal, más de soporte, de sostén. ¿Qué estructuras se van a formar a partir de ahí? Entre la cuarta y octava semana, en la vida embrionaria. Aquí tenemos todo lo que es tejido de sostén, ¿ok? Eh, Tejido conectivo, cartílago, hueso, músculo liso, células sanguíneas, células linfáticas, las paredes del corazón, los vasos sanguíneos, la porción cortical de la glándula suprarrenal y el vaso. Derivado de la hoja endodérmica, el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, parénquima amigdaliano, tiroides, paratiroides, hígado, páncreas, revestimiento epitelial de la vejiga y de la uretra, revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y de la trompa de Eustaquio. ¿Ok? Ahora formados por la hoja endodérmica. Muy bien. Ahora, el embrión en la tercera semana de ovulación coincide con el tiempo que debe pasar la siguiente menstruación, ¿no? Entonces, la gonadotrofina coriónica es positiva, el disco embrionario está definido y el saco uterino tiene un diámetro de 1 centímetro. Recuerden que en el desarrollo intrauterino, las estructuras que comienzan a verse primero es hacia la cuarta semana el saco uterino, hacia la quinta semana, eh, perdón, hacia la cuarta semana es el saco gestacional lo que vemos primero, ¿ok? Hacia la quinta semana aproximadamente el saco vitelino. En la sexta semana va a comenzar a aparecer el embrión. Hacia la séptima semana ya se pueden evidenciar los latidos cardíacos fetales, ¿no? Ya en la cuarta semana, después de la ovulación, el saco vitelino ya va a tener un tamaño de 3 centímetros de diámetro. Recuerden que el saco vitelino es muy importante para nutrir al embrión en las primeras etapas del desarrollo. Al final de la sexta semana, ya después de la fertilización, el embrión tiene una longitud de 22 a 24 milímetros y ya debe aparecer latidos cardíacos. La cabeza es grande en comparación con el tronco
y el corazón está formado ya casi por completo, ¿no? Se pueden ver estructuras como las falanges, manos, pies, los brazos, codos, labio superior completo y orejas definidas, ¿no? Y aquí pueden verse algunos signos de algún tipo de alteración cromosómica, ¿no? Muy bien. Entonces aquí es como se va dando el crecimiento desde la etapa fetal hasta ya la semana 40, ¿no? Cuando el feto está a término. Recuerden que la edad gestacional se va a datar hasta las 12 semanas mediante la longitud corononalga, ¿no? Que va a ser, va a tener una relación directa con las semanas de gestación. En el periodo fetal, la duración de la gestación aproximadamente 280 días, ¿no? Considera término a partir de las 37 semanas. Entonces aquí, eh, desde la fecundación hasta la semana 8 de gestación, si consideramos 10 semanas luego de la aparición del último periodo menstrual, esto es el término de embrión, ¿ok? En adelante, a partir de la semana 9, el embrión ya deja de llamarse embrión y lo vamos a definir como feto. En la semana 12, el útero ya se palpa por encima de la sínfisis del pubis. La longitud cefalocraneal, 7 centímetros. En la mayoría de los huesos ya va a haber núcleos de osificación y va a haber diferenciación de dedos, de manos y dedos de pies. Se desarrollan también la piel y uñas y un cabello rudimentario. Los genitales externos comienzan a mostrar signos definidos de sexo femenino y sexo masculino, y también los movimientos ya pueden evidenciarse con una ecografía por vía transvaginal. En la semana 16, ya la longitud coronal o longitud craneocaudal es de 12 centímetros y el feto pesa 110 gramos. En la semana 20 pesa 300 gramos y el peso comienza a incrementarse ya de forma lineal. En la semana 24, al final de esta semana, ya pesa 630 gramos y hacia la semana 28, la longitud craneocaudal es de 25 centímetros y el feto ya pesa 1,1 kg. La piel está cubierta por vernix gaseosa, ¿no? Y hacia las 32 semanas, la longitud corononalga, 28 centímetros, el feto ya pesa 1,800 gramos. Hacia las 36 semanas, la longitud craneocaudal, 32 centímetros y el peso 2,5 kg. Al término, ya el tamaño del bebé, 36 centímetros, y puede llegar hasta 3,400. Recordando que se puede considerar un peso normal entre 2,500 a 4,000, ¿no? Por encima de 4,000 se considera como macrosómico. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a ver el diagnóstico prenatal, ¿ya? La ecografía transvaginal es el método complementario más importante y más utilizado para valorar gestación inicial, descarte de gestación tópica o intrauterina. Podemos evidenciar con la ecografía transvaginal las estructuras previamente mencionadas, como el saco gestacional, la vesícula vitelina, el embrión, los latidos, son evidenciables claramente con la ecografía transvaginal. Inclusive algunas alteraciones morfológicas también las podemos valorar. El cariotipo fetal, que es un tipo de estudio genético, realmente lo utilizamos para detectar algún tipo de anomalías, ¿no?, estructurales en el feto. Podemos obtener la muestra para este estudio de cariotipo fetal mediante la amniocentesis o mediante la biopsia de vellosidades coriónicas, ¿ok? Entonces, eh, este examen genético, básicamente lo que vas a hacer es analizar los cromosomas del feto para detectar alteraciones, ¿no? Como el síndrome de Down. Estos procedimientos invasivos, tanto la amniocentesis, que es estudio de líquido amniótico, o el análisis de las velocidades coriónicas, que es tejido placentario, siendo ambos procedimientos básicamente diagnósticos, que no conllevan un bajo riesgo de aborto en realidad. En manos expertas, el riesgo de aborto o algún tipo de lesión es bastante bajo.
Y el resultado de estos exámenes van a ayudar a identificar problemas genéticos que pueden afectar el desarrollo acá del feto, ¿no? Y poder planificar alguna conducta posterior, ¿no? Dependiendo del resultado de dichos exámenes. ¿Ok? Este cariotipo, que básicamente debemos entenderlo como, como una fotografía, ¿no? Del cromosoma de cada ser humano, y permite identificar alteraciones tanto en el número como en la estructura cromosómica. ¿Ok? Entonces, la amniocentesis se realiza después de la semana 14, idealmente entre las 15 a 20 semanas, ya que la cantidad de líquido amniótico sería insuficiente, ¿no? Se retira de la cavidad amniótica con una aguja de 20 o 30 ml líquido y se analiza acá algunos elementos como la fetoproteína, la cual está elevada en defectos del tubo neural, en la bífida y anencefalo. La biopsia de velocidades coriónicas se obtiene de células fetales en proceso de división rápida para descartar anomalías cromosómicas y bioquímicas. Esta se puede realizar a las 8 semanas de fecundación. ¿Ok? También para evaluar algún tipo de alteración del cariotipo, ¿no? Pero no nos va a ayudar a determinar los niveles de alfa-fetoproteína. Para la alfa-fetoproteína, el examen ideal es la amniocentesis. Muy bien. Bueno, estas malformaciones genéticas, como mutación genética, distrofia muscular, trisomía 21, ¿no? Malformaciones cromosómicas, también trisomías, monosomías, todas estas alteraciones las podemos detectar mediante esos procedimientos invasivos. Muy bien. Ahora ya vamos al diagnóstico del embarazo, ¿no? Que es también otra parte del tema que nos ha tocado exponer el día de hoy. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico de embarazo? ¿Cómo comenzamos este trámite, este proceso de diagnosticar embarazo? Eh, Clínicamente, biológicamente y ecográficamente. ¿Ok? ¿Alguien quiere mencionar cómo comenzamos nosotros a sospechar de un embarazo en una mujer? A ver, Brigitte, Melanie, ¿estás ahí? Sí, doctor. Podríamos empezar a sospechar por la ausencia, en este caso, de la menstruación como primer Ya, sospecha de embarazo, ¿no? ya, muy bien. Toda amenorrea, pues, es causada por embarazo o hay otras causas. Puede haber otras causas, doctor. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ovario poliquístico, tal vez. Ya, ovario poliquístico, sí. Otra causa, bueno, alteraciones, inclusive el estrés mismo, el ejercicio físico, este, insuficiencia ovárica, alteraciones hipofisiarias, hipotalámicas, pueden producir tema de amenorrea, ¿no? No necesariamente una amenorrea es sinónimo de embarazo, ¿no? Pero sí de sospecha de embarazo, ¿no? Entonces acá tenemos que nosotros definir lo que son los síntomas eh, presuntivos, que es básicamente lo que la paciente prefiere, ¿no? La paciente te dice, tengo náuseas, tengo vómitos, insomnio. ¿Qué otros síntomas clínicos de embarazo conocen? Le da a las mujeres embarazadas aumento de la sensibilidad de los Mastalgia. senos, ¿perdón? Mastalgia, doctor. Justo lo que... Ya, sí, sí, claro, claro. Sí, cefaleas, una serie de síntomas que la paciente te menciona, ¿ok? Ahora, lo más probable es lo que tú puedes evidenciar en la mujer, en la paciente. Obviamente también tenemos los métodos biológicos y inmunológicos, ¿no? Como las pruebas de sangre para detectar la BTCG y los signos de certeza. Realmente es evidenciar ya el feto dentro del útero, ¿no? O estructuras fetales, latidos cardíacos fetales, que es un signo de certeza, ¿no? Entonces, un BTCG elevado, si bien es cierto, me puede dar, en la mayoría de casos, positividad de embarazo. Sin embargo, también hay algunos tumores de ovario que pueden hacer que se eleve este beta, ¿no? Este beta HCG. Muy bien.
Entonces, dentro de los síntomas presuntivos, la menorrea, las náuseas y vómitos, cambios, ¿no? En las mamas se van a tornar más prominentes, telangiectasias y estrías, como vemos aquí en este gráfico de acá, a nivel de los miembros inferiores, hiperpigmentación, la línea alba se transforma en línea bruna, ¿ok? Tornos urinarios, va a haber más polaquiuria, nicturia, ¿ok? Todos estos son síntomas presuntivos, ¿no? Cosas que la paciente puede observarlo, puede percibirlos y lo puede mencionar, ¿ok? Síntomas probables, signos probables, y viene a ser básicamente lo que el médico evaluador lo puede ver. Por ejemplo, cambios de la consistencia y tamaño del útero. Ya tenemos el signo de Hegar, que básicamente es un reblandecimiento a nivel del istmo uterino. Esto se puede poder evidenciar entre las 6 y 8 semanas. Esto obviamente al examen de la palpación bimanual. Igual que el signo de McDonald, también se da entre las 8 semanas. Flexión del cuerpo sobre el cérvix. Se va a poder doblar el cuerpo uterino sobre el cérvix debido a un reblandecimiento a este nivel. Signo de McDonald. El signo de Piscasek, que es una asimetría del cuerno uterino justamente por la implantación más a ese nivel que en el nivel contralateral. Va a producir una asimetría a nivel del cuerno uterino. El signo de Piscasek. ¿Ok? El signo de Bonfernois, que va a ser un agrandamiento y ablandamiento del fondo uterino por la implantación a ese nivel, ¿no? Signos tradicionales que el médico lo puede evidenciar. En realidad no son muy prácticos, no son muy utilizados en la actualidad, ya que tenemos otros métodos, la tecnología, ¿no? Menos invasiva, menos molesta para el paciente y con mayor certeza para poder diagnosticar un embarazo. Pero es importante que nosotros conozcamos estos signos probables de embarazo. El signo de Chadwick. ¿Qué es el signo de Chadwick? Es bien conocido. ¿Alguien quiere decir qué es el signo de Chadwick? Pregunta de examen. Creo que es cuando hay un cambio de coloración el cuello, en el cuello o en la vagina, ¿no? Algo ¿Qué así. color? Rojo, negro, amarillo. Violáceo, de color violeta. Violáceo. Muy bien. ¿Debido a qué? Ah, no lo sé, doctor, eso sí, no lo sé. El aumento de la vascularización. A ese nivel. Ujú. El aumento de la vascularización propio del embarazo hace que se vea una coloración violácea en la vagina y el cuello del cérvix, ¿no? Es el famoso signo de Chadwick. Las contracciones uterinas, que la paciente los puede percibir, como las contracciones de Braxton Hicks, por ejemplo. El peloteo, que también puede evidenciarse en la palpación, sobre todo cuando en las 28 semanas, en el cual el feto todavía puede moverse en el líquido amniótico y evidenciarse este signo del peloteo, ¿no? Todos estos son signos probables de embarazo. ¿Ok? Y los signos de certeza básicamente son tres. Evidenciar los latidos cardíacos fetales, ¿no? En una ecografía travaginal, como vemos acá. Acá se está midiendo la longitud del saco gestacional, que es toda esta cavidad. Dentro de ella vemos otra estructura, otra cavidad, formada por esta capa blanca que lo recubre, que es el saco vitelino. Esta estructura de aquí, el feto. ¿Ok? Entonces, todo esto de acá, si se evidencia en en la ecografía transvaginal y se evidencia intrauterino, es un signo de certeza, ¿no? Los fetales, visualización o percepción de las partes fetales y la palpación de las partes fetales. Esto es el examen clínico y obviamente en fetos grandes, ¿no? En la cual se puede, mediante las maniobras de Leopold, con 4 maniobras, puedo ya evidenciar y palpar partes fetales, ¿no? Estos son síntomas, signos de certeza de una gestación. Muy bien. Bien, chicos. Este, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Un aporte de la exposición? Igual yo se las voy a pasar a la delegada, Gabriela también me ha pedido para que puedan colgarlo y puedan ustedes pasarlo, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? Sobre todo la parte de las etapas del desarrollo embrionario, ¿no? Hay puntos claves nomás que se les va a preguntar, ¿no? Es importante que ustedes conozcan para que den su examen de la mejor manera.
¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Qué bueno. Bien, chicos.